Bueno, estamos con Juan Carlos Recalde. Él es el perito que fue contratado por la familia del diputado Lalo Gómez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va, don Vargas? Muy amable, muy buenas noches. Si pudieras, Juan Carlos, te pido disculpas disculpas y ayuda. Sintetizarnos un poquito el informe que vos presentaste hoy con Oscar Tuma y compañía. ¿Qué dice? ¿Qué encontró? Bueno, es un informe balístico donde primeramente ubico a la persona que lee en forma temporespacial en el lugar del hecho. Seguidamente hago una trabajo de balístico de efecto, ¿verdad? Para poder ver la trayectoria balística. En una tercera etapa hablo sobre el procesamiento del lugar del hecho, las falencias que hubieron. También porque guarda relación, ¿verdad? Lo manifestado por el personal policial en sus distintas declaraciones en los medios periodísticos, ¿verdad? Y posteriormente realizo un resumen de todo ello, ¿verdad? Para que la jueza pueda dimensionar el trabajo realizado. Vayamos un poco en estos mismos estadios que vos estás mencionando, Juan Carlos. Sigamos ese camino. La pericia balística propiamente. Hay una composición mediáticamente, creo, que se intentó imponer una narrativa según la cual Lalo Gómez abrió fuego. Una narrativa que entre paréntesis se cae por sí misma, pero esa es una opinión que yo no voy a emitir todavía, aunque todo el mundo sabe que yo creo que esto fue un ajusticiamiento, una ejecución extrajudicial. Pero bueno, esta narrativa oficial se acompañó con un gran despliegue gráfico, ¿verdad?, hecho con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, y pretendieron imputarle a Lalo Gómez a haber abierto fuego en una situación en que estaba justificado que ahora fue por defensa propia, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es la situación que ustedes encontraron? Bueno, se encontraron 2 impactos de proyectiles previo al dormitorio de él, ¿verdad? Y aquí es muy importante mencionar, ¿verdad?, de que el trabajo inicialmente fue un poco desordenado porque no está, vamos a decir, criminalísticamente hablando, está un poco desordenado, bastante desordenado. Entonces mi primera locución fue sobre el lugar del hecho, ¿verdad?, donde necesariamente uno debe regirse por normativas internacionales. Por ejemplo, el ISO 9001-17020, que habla de procesamientos del lugar del hecho, en donde uno va fijando las evidencias con la técnica correspondiente. Entonces, yo puedo decir, en un juicio oral puedo explicar, ¿verdad?, tal evidencia fue encontrada en la zona tanto, de tal forma. Entonces, inicialmente, como te mencioné, lo que hice fue ubicar al lector en forma temporespacial en el lugar, ¿verdad? Y el ingreso del personal policial en forma se hizo, ¿verdad?, rompiendo el portón principal, luego el acceso principal a la casa, y a partir de ahí yo lo denomino en diferentes números. Por ejemplo, la zona 5 corresponde a la sala, eso tiene un pasillo que conecta a los dormitorios, zona 4, zona 3, y ahí es donde se empiezan a juntar o a colegir las evidencias del personal policial interviniente. Bueno, la escasez de información, porque nosotros nos guiamos neta y exclusivamente por los indicios existentes en el lugar del hecho, como los impactos de proyectiles tanto en la pared como en la puerta, ¿verdad? Y es ahí donde me tomo el tiempo de realizar todo tipo de mediciones para poder entender un poquito cuál es el ángulo de incidencia, que también es un trabajo, vamos a decir,
en cuanto a la geometría del disparo. Entonces ahí es donde empezamos a encontrar ciertas falencias, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los disparos que yo lo denomino como evidencia 15, se hizo, si hacemos esos cálculos, se hizo a 2,4 metros de distancia, ¿verdad? Técnicamente, si la víctima, en este caso el diputado, haya hecho ese disparo, por ejemplo, una evidencia es que la vaina servida tendría que haber caído a un costado derecho en un ángulo de 45 grados del tirador y a una distancia de 2,5, entre 1,5 y 2,5 de distancia por el tipo de arma. Esa vaina servida se encuentra totalmente en otro lugar. Totalmente en otro lugar, ¿verdad? Y es aquí, me gustaría explayarme al respecto, ¿verdad? Porque muchas veces se quiere bajar la línea con relación al trabajo por ser un perito de parte y como que uno va a decir realmente lo que le conviene o no a la familia. En este caso no, o sea que yo tengo ya cierta experiencia en otros casos balísticos, por ejemplo el sicariato en Pilar, ¿verdad? Donde había presentado también un trabajo. Y le puedo decir que esas evidencias son las que realmente condenan el procedimiento. ¿Por qué? Porque inclusive se ve un 3D, como usted dijo, ¿verdad? Un 3D donde las vainas inclusive se encontraban en la zona donde estaban los tiradores. Y eso denota una alta contaminación del lugar del hecho. Una alta contaminación del lugar del hecho. Y eso tiene injerencia, obviamente, en los resultados finales. La versión oficial, o por lo menos la que escuchamos en los medios periodísticos, hablan de que ingresan 2 personas en ese pasillo, mientras que uno se acerca a la puerta gritando es un allanamiento. Es ahí donde realiza una patada para abrir la puerta. Y una dinámica que realmente no condice con la realidad, ¿verdad? Porque lo que tenemos en el informe son rastros de golpes por la puerta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ese mazo táctico que figura en el informe de criminalística número 70-2024, presentado por el personal de criminalística de Pedro Juan Caballero, hace mención, por ejemplo, a un martillo táctico, pero no menciona en qué puerta se utilizó, ¿verdad? Luego escuchamos que la puerta se abre de un modo convencional, pateando la puerta, y esa puerta tiene vestigios de haber utilizado ese elemento contundente por la puerta. El mazo particularmente tiene como una cresta en el mazo que a la vez deja una marca muy notoria en el marco de la puerta, donde el personal policial toma eso, y también mis pares del Ministerio Público toman como una trayectoria, toman como un impacto de proyectil eso, ¿verdad? Y es ahí donde empezamos a diferenciar el trabajo, ¿verdad? Entonces, inicialmente la persona que está parapetada más o menos a 3,20 metros, entre 3,50 a 3,60 metros, es la persona que realiza el disparo. Y eso no necesitamos de un 3D, no necesitamos de para demostrar que esa persona que estaba parapetada en ese lugar no tenía una línea de tiro. No tenía una línea de tiro con relación a la víctima. Por lo tanto, la persona que tuvo que haber realizado el disparo tuvo que haber estado cerca de la puerta, a una distancia de no más de 1 metro con relación a la víctima. Perdóname, y Juan Carlos, te interrumpo por 2 razones. Primera. Sí, señor. Cuando vos hablas de la persona que... yo estoy tomando nota, así que te pido disculpas porque estoy mirando para mi agenda y de repente porque estoy escuchando y tomando nota, así que 1000 disculpas por la cuestión formal. Cuando vos hablas del tirador que está a 3 metros, estás mencionando el reporte oficial que indicaría que ese tirador es el autor del disparo que afectó a Lalo Gómez. Sí,
técnicamente esa es la tesitura de ellos. Correcto. Y lo que ustedes están, digamos, aportando a la investigación es que esa persona a 3 metros no tenía ángulo de tiro, por tanto, lo que hubiera disparado no hubiera dado en Lalo Gómez. Y que no hubiese dado Lalo Gómez, y sí dio en la pared que figura en el informe criminalístico, que figura en la reconstrucción en 3D de los mismos, sí, que yo lo denomino en mi pericia como evidencia número 7 y 8, ¿verdad? Que son los tiros que le quieren atribuir al propio Lalo Gómez, hasta donde yo entiendo. Son dos tiros que va a la pared, cerca de la puerta, y técnicamente, según el desglose que se hizo de las entrevistas y demás, ese mismo tirador es el que supuestamente tiene línea de tiro y le da en la humanidad del diputado, ¿verdad? Bueno, y también hablan sobre las manchas hemáticas, que eso se pudo dar de esa manera, pero no existe realmente línea de tiro entre ese tirador y tampoco tiene sentido que el tirador se ubique en ese lugar y, vamos a decir, un policía ingrese al pasillo, porque eso va en contra de todo procedimiento táctico, porque esa persona que se acerca a la puerta a decir allanamiento, a patear, básicamente se encontraba en la línea de tiro entre el diputado que estaba detrás de la puerta y el tirador, o sea que eso es totalmente irreal, ¿verdad? Y eso se basa en la literatura denominada CQC, por ejemplo, ¿verdad? Que es sus siglas en inglés en lo que sería un combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Para entrar a ese pasillo existen metodologías que personales tácticos deben tener, ¿verdad? Y yo estoy convencido de que esa técnica fue utilizada en este sentido, ¿verdad? Porque eran expertos, porque eran personas que estaban avesadas en la materia. Por lo tanto, se acercan como mínimo 2 personas, uno a golpear la puerta con el mazo táctico y otro que lo cubre, ¿verdad? Correcto. O sea, a ver si podemos poner esto te pido disculpas, Juan Carlos, en sencillo castellano, ¿verdad? O sea, sí. Según la reconstrucción que ustedes están planteando, acá hubo un ingreso de una cantidad X de personal, yo supongo que 2 personas, con un tercero que quedó atrás. Y estas 2 personas, al menos una, aplicó el mazazo a la puerta para que se abra, sí. y la otra abrió fuego, ¿es correcto? Es correcto. Esa es la hipótesis más fuerte para mí, ¿verdad? Claro. Ahora... Y es ahí donde tiene sentido las manchas hemáticas o las manchas de sangre tipo spray que se ve en la pared, ¿verdad? Porque realmente la víctima ya estaba como agazapada con los brazos en forma defensiva ante un inminente ataque. O sea que es muy difícil que él esté armado en ese momento o tenga un arma en la mano ante esa posición, ¿verdad? Y también se evaluó lo dicho por realmente una eminencia, el doctor Lemire, ¿verdad? Que realmente sus alocuciones fueron muy acertadas en todo lo que escuchamos, ¿verdad? Teniendo en cuenta la posición de la persona que recibe los disparos, ¿verdad? Esto que acabas de decir, Juan Carlos, me interesa muchísimo a los efectos, y yo creo que es un acto de honestidad explicar un poco por qué. Acá en nuestro país, lamentablemente, el sector público, pero no solo el sector público, también algunos integrantes de los medios de comunicación, usan de un argumento que es una falacia lógica, se llama argumento de autoridad, según el cual la cosa vale según quien la dice. Pero esto, los que alguito hemos leído el método científico, sabemos que es falso, esto no es correcto, esto no es pertinente, porque
puede haber una persona muy docta y muy santa que diga disparates. ¿Por qué te hago esta pequeña introducción? Porque Pablo Lemire es efectivamente una persona que tiene muy pocos cuestionamientos. Hay gente que le cuestiona, pero realmente podemos decir que hay una suerte de consenso acerca de que el hombre está dedicado realmente a un trabajo técnico. Y esto es importante porque si ustedes tienen una posición de Pablo Lemire consistente, digamos, con la línea que ustedes están planteando, Juan Carlos, se desmorona, a escuchar bien poco mi construcción, el argumento de autoridad con el que se pretendía pisotear toda la evidencia. Ese es mi punto con la participación de Lemire. Así que, dicho todo este chorizazo que acabo de decir, te pido por favor que digas, bueno, ¿qué es lo que dice Lemire? Bueno, Lemire ubica el cuerpo semiflexionado, con las manos, hablando en cristiano, ¿verdad? Con las manos, con los miembros superiores izquierdos extendidos y los miembros superiores levantados, como tapando la cara ante un inminente, vamos a decir, ante un inminente disparo, ¿verdad? Lo primero que hace es una actitud defensiva a la persona para posicionarse de esa manera, ¿verdad? Entonces, en ese momento ocurren los dos disparos, él retrocede y cae posiblemente de cúbito ventral, ¿verdad? Y aquí es muy importante otra vez mencionar, ¿verdad? Como estuvo mencionando el abogado esta mañana, el haber sacado el cuerpo del lugar del hecho configura un error criminalístico terrible. Totalmente de acuerdo. Porque infringiendo normas nacionales e internacionales en cuanto a procedimientos de este tipo, ¿verdad? Si él ya estaba realmente con las heridas mortales ahí, habría que sellar el lugar, armar un lugar primario, un lugar secundario para dejar los equipos, elementos de bioseguridad, o sea que tendría que haber sido totalmente diferente el actuar de todos. Pero como yo lo que puedo mencionar es que por lo poco que he visto, ¿verdad? Ya que las fotografías, comúnmente cuando una persona va a hacer una pericia, se mune de la información revisando la carpeta fiscal de investigación, el cuadernillo de investigación fiscal, y en este caso no había muchos datos al respecto. Sí, obviamente que el video 3D donde figuran todas las evidencias en el pasillo, y estaban en el pasillo los casquillos percutidos teóricamente del arma de la víctima, ¿verdad? Demasiado, está en un lugar totalmente no convencional. Inclusive el arma se queda a 30 centímetros según el informe criminalístico del umbral de la puerta, que fue abierta a mazazos. Pero pudimos conseguir 2 o 3 fotografías donde se ve, donde ya hay un banquito, ya hay una cartera, las manchas hemáticas ya estaban totalmente chocolatadas, ¿verdad? Oxidadas, quiere decir que el procedimiento se hizo después de 3 a 4 horas. Juan Carlos, obviamente vamos a tener que seguir hablando contigo porque ahora se nos fue el tiempo. Te pido nomás una cosa de cierre y terminamos. Estos datos que ustedes relevaron, o sea, terminamos de momento porque yo creo que te vamos a tener que volver a llamar, o ya en la radio, ya aquí mismo. Estos datos que ustedes revelan, les confirman a ustedes que efectivamente hubo una ejecución de Lalo Gómez o una muerte accidental por un disparo irresponsablemente realizado de alguien de la Fuerza de Seguridad. La verdad que es una pregunta bastante interesante, ¿verdad? Que yo no lo podría decir en este momento, ¿verdad? Sí, les puedo citar innumerables falencias, innumerables evidencias, ¿verdad? Donde yo
hago una conclusión general en donde puedo decir de que el tirador, en este caso, los disparos que se le atribuyen al diputado no fueron realizados en un mismo lugar, no había línea de tiro, era una posición ergométricamente muy difícil de que una persona de la edad de él tenga. Entonces, ese cúmulo de evidencia, ese cúmulo de trabajo que habíamos, esos cúmulos de puntos que buscamos, nos llevan a una conclusión, ¿verdad? Y es la autoridad en este caso, la jueza es la que debe, la perito de peritos es la que debe dictaminar sobre esa situación. Juan Carlos, lastimosamente te tengo que dejar ahora porque tenemos otra entrevista pautada, pero vamos a seguir conversando Sí, porque muchísimas gracias por tu tiempo y por todos estos datos que nos estás brindando. Un gran abrazo. La próxima me preparo mejor y hacemos gráficamente todo esto. Sería buenísimo, entre paréntesis, sería buenísimo. Un abrazo, gracias Juan Carlos. Bueno, señor. Juan Carlos Recalde, perito.